Son las 9:02. Esperamos un par de minutitos, ¿sí? Para ver que terminen de ingresar y empezamos. ¿Cómo van con las profesoras? ¿Bien? A ver, ¿cuántos participantes tenemos? Estamos poquito, 22. Esperamos un par de minutos, chicos, para ver si se conecta alguien más y empezamos, ¿sí? Hoy vamos a ver primera categoría.
Bueno, chicos, ahora sí, vamos a empezar. Antes de que iniciemos con renta de primera categoría, seguramente las contadoras le comentaron que hubo un reordenamiento en el texto de la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Eso fue en el año 2019. Así que quizás aquellos que tengan leyes viejas o bien, o sea, anteriores al 2019, o bien muchos de los libros, seguramente varios tendrán copia del libro de Díez, ¿sí? De Fernando Díez. Van a tener que tener cuidado con el tema de la correlación entre los artículos, ¿sí? La mayoría de las personas venimos manejando porque el último reordenamiento, o sea, es decir, el reordenamiento anterior al año 2019 fue hace mucho tiempo, por lo que uno siempre venía manejando determinados artículos, por ejemplo, el artículo 41 era renta de primera categoría, el artículo 45 de segunda, el artículo 49 de tercera, 79 de cuarta, ¿sí? 88 deducciones no admitidas. Uno ya lo tenía memorizados a los números de los artículos. Hoy eso ya no nos pasa, dado que recuerden que ha sido reordenado el texto. Así que hoy, en el artículo 44, van a encontrar de la ley nueva, van a encontrar lo que es la renta de primera categoría. Si alguno entonces ve los libros viejos, van a observar que correspondía al artículo 41, ¿sí? Si tienen la ley en la mano, pueden ir leyendo y le voy haciendo los comentarios pertinentes. Primero que todo, y esto lo van a ver tanto en primera categoría como en segunda categoría, y del cual es de una importancia radical, dado que en función de esa partecita, de esta primera parte del artículo, es lo que va a depender también hacia qué categoría se imputarán las ganancias. Y si se fijan, dice, en tanto no corresponden incluirlas en el artículo 53 de esta ley. Así empieza el artículo 44. En tanto no corresponde incluirlas en el artículo 53. El artículo 53, ¿de qué nos habla? De la renta de tercera categoría, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que mientras no corresponde incluirla en tercera categoría, va a ser renta de primera. Y esto y ahí empieza todos los incisos que van a ver en este artículo 44, cuáles son o qué es lo que se considera ganancia de primera categoría, ¿sí? Pero es fundamental entonces que tengan presente cómo empieza, o sea, el inicio de este artículo, y reitero, tanto para primera categoría como el artículo correspondiente a segunda categoría. Dice, en tanto no corresponde incluirlas en tercera, ¿sí? Dice, se declararán por el propietario de los bienes raíces quiénes. Empezamos. Primer inciso. Nos dice el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos o rurales. Ahí le estaba poniendo Andrea para que llenen el formulario de la asistencia chico. Bueno, entonces, la primera ganancia, que comprende la ganancia bruta, entonces, el alquiler de los inmuebles urbanos o rurales. Normalmente se habla de locación cuando se trata de inmuebles urbanos y se habla de arrendamiento cuando se trata de inmuebles rurales, ¿sí? Cualquiera de los dos, entonces, se encuentran alcanzados por ganancias, en este caso, primera categoría. De aquí, una de las situaciones particulares que tiene, como habrán escuchado y habrán leído, es que puede suceder que el arrendamiento sea en especie. ¿Eso qué significa? Uno arrienda un campo, es decir, alquila un campo, y en lugar de que le paguen en dinero, le van a pagar ¿con qué? Con especie. Es muy común que suceda eso. ¿Qué es? Arriendo un campo, entonces le digo, bueno, por este año que te arriendo el campo, voy a cobrarte 2.000 toneladas de trigo, por decir una cosa, ¿sí? Entonces, aquí el problema que surge es cómo voy a imputar la ganancia, porque sabemos que en función del artículo 44, inciso A, el arrendamiento en especie está alcanzado por el impuesto a las ganancias, ¿sí? Como renta de primera. Entonces,
cómo voy a hacer la imputación, o sea, cuánto va a ser el monto que voy a declarar como ganancia bruta. ¿Sí? Para eso hay que ir al artículo 46, si se fijan, les leo y les explico. Dice, los que perciban arrendamientos en especie declararán como ganancia el valor de los productos recibidos, entendiéndose por tal el de su realización en el año fiscal, o, en su defecto, el precio de plaza al final del mismo. En este último caso, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado se computará como ganancia o quebranto del año en que se realizó la venta. Ahora sí le traduzco. Vamos con la traducción. Entonces, imaginemos, alquilamos o arrendamos un campo, nosotros somos los propietarios, ¿sí? Arrendamos un campo y decidimos que en concepto de ese arrendamiento nos paguen en especie, suponiendo 100 toneladas, perdón, no se puede, Andrea, ¿estás ahí, Andrea López? Sí, profe. Andrea, están poniendo algunos de los chicos que no se puede entrar al formulario. Después, fíjate por fin. Bueno, profe, fijo. ¿Listo? Bueno, sigo entonces. Vamos con el ejemplo, para que entiendan cómo se imputa el tema del arrendamiento en especie. Entonces, arriendo un campo, yo propietario del campo, lo arriendo, y en lugar de que me paguen en dinero, digo que van a pagar 100 toneladas de trigo. Imaginemos una hipotética situación, 100 toneladas de trigo. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Que vamos a considerar como ingresos, ¿sí? Va a ser la ganancia bruta, el valor de esos bienes recibidos, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el valor de esos bienes recibidos? Nos dice entonces la ley que ese valor va a ser el valor de realización en el año. ¿Eso qué significa? Que tomar al valor de venta, porque yo que recibo en el ejemplo 100 toneladas, si las vendo en el año a ese precio de venta de realización, es lo que voy a como ganancia bruta, ¿sí? Ese va a ser el valor. Ahora, ¿qué puede suceder? Que haya vendido todo, que haya vendido una parte o que no haya vendido nada durante el año, ¿sí? Entonces, si he vendido todo, vamos a hacer las dos partes, ¿sí? Vamos a ir, perdón, los tres ejemplos. Si he vendido todo, ¿qué es lo que va a pasar? Ese precio de realización o de venta de esos bienes que he recibido, eso va a ser la ganancia bruta del arrendamiento que ha sido en especie, ¿sí? Primera situación, eso siempre hablando dentro de la fiscal, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa si no se ha vendido nada? Lo que nos dice la última parte de ese artículo. Si no se ha vendido nada, para ese año se va a computar como ingreso el valor en plaza al 31 al cierre, al 31 de diciembre, el valor en plaza de esos bienes. Entonces, como yo sigo teniendo las 100 toneladas en el ejemplo, entonces veo cuánto están las 100 toneladas de trigo, están 1.000 pesos, por decir una cosa, bueno, 1.000 pesos voy a declarar como ganancia. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Eso lo puede declarar como ganancia, pero queda pendiente. Queda pendiente porque el ejercicio futuro puede ser en el próximo ejercicio o capaz que pasen 2 años o 3 años, es decir, en el ejercicio en que se venda esas toneladas que las tenía el 31 de diciembre del año del arrendamiento, me van siguiendo, ¿no? En el ejercicio en que se venda, entonces eso la diferencia entre ese precio de lo que se venda con lo que yo he declarado como ganancia, es decir, el valor en plaza a la fecha del ejercicio, ¿sí? Esa diferencia va a ser un ajuste positivo o negativo, es decir, va a ser ganancias o quebranto según sea la diferencia. A ver, si yo había declarado el valor en plaza en el ejercicio, o sea, no se produce la venta en el ejercicio del arrendamiento, ¿sí? No se produce la venta
y el valor en plazo del 31 de diciembre era 100 pesos. ¿Sí? Entonces yo declaro como ganancia 100 pesos. Al año siguiente, suponiendo en futuro ejercicio, si vendo y los vendo a 120, ¿sí? Si vendo a 120, entonces la diferencia entre 120 y 100 que había declarado sería los 20, va a ser, como vendo a más, va a ser un ajuste positivo, o sea, va a haber que declarar como ganancia esos 20 pesos. En definitiva, va a terminar quedando aquí al valor de realización, ¿sí? Porque a su vez, si yo llego a vender en el ejemplo que estábamos, si lo vendo en 60 pesos, en ese ejercicio que lo vendo a 60 pesos, voy a hacer un ajuste dentro de la liquidación, restando ¿cuánto? 40 pesos, porque yo había declarado como ganancia 100. ¿Sí? Entonces, como lo termino vendiendo a 60 en otro ejercicio, en ese ejercicio que se venda, se lo termina haciendo un ajuste a 40 para que quede en definitiva al valor de realización que ha sido 60. ¿Quedó claro? Veo tres caras nomás, que es la de Ariana, Carla y Mario. Seguro, ¿no? Porque esto es... ¿Perdón? ¿El ajuste que se hace sería ganancia o un ajuste por inflación? No. Eso sería un ajuste positivo o negativo. Olvídense de ajuste por inflación. Es como ganancia o como pérdida, ¿sí? Va a ser un ajuste como un ingreso o va a ser un ajuste como una deducción, ¿sí? ¿Quedó claro? No sé quién me preguntó. Yo, profe, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el maíz aumenta en la bolsa de valores? No sé, ¿no tendría que haber un ajuste por inflación? No, olvidemos tema de ajuste por inflación. Ese es otro tema. Aquí estamos hablando en cuanto al valor, ¿sí? De cuando hay un alquiler en especie, ¿sí? ¿Cuánto es el valor que le voy a dar? ¿Sí? Estamos en primera categoría, no estamos tocando el ajuste por inflación, después se aplica a todas las categorías, ¿sí? Olvidemos con el tema de ajuste por inflación. Aquí estamos hablando de ajustes positivos o negativos en cuanto a que ese ajuste que genera sería un incremento de ganancia bruta o haciendo un ajuste negativo que sería disminuyendo o aumentando quebrantos o disminuyendo las ganancias. ¿Quedó claro? ¿Rocío? Sí, profe. Bien. Entonces volvemos. El primero de los incisos, y recuerden siempre, porque esto muchas veces se confunden o se olvidan, no es que se confunden, se olvidan de cómo da inicio a la ganancia bruta del artículo, que dice siempre y cuando no corresponda computarse como renta de tercera, va a ser renta de primera categoría. Te doy ya un ejemplo antes de esto. ¿Qué pasa si quien obtiene las rentas, ¿sí? El dueño o el propietario de los campos es una SRL, por ejemplo, o una sociedad anónima, ¿sí? En esos casos va a ser renta de tercera categoría, por más que se dedique pura y exclusivamente a la renta del suelo, de alquiler de inmuebles, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra dentro de esta primera excepción, por llamarlo de alguna manera, que dice, en tanto no corresponde incluirle en la ganancia de tercera categoría. Todas las rentas obtenidas por un SRL, un SA, como van a ver después, más adelante, es renta de tercera categoría. Entonces, por lo tanto, eso va a ser renta de tercera y no va a ser renta de primera. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando una persona física, no empresa, va a estar incorporado dentro de esta renta de primera categoría, todas aquellas provenientes, ¿sí? De la renta del suelo. La primera que vi, ¿cuál es? Lo que establece el inciso A, la locación en lo que se perciba por la locación de inmuebles urbanos o rurales, ya sea en dinero o en especie. Si es en dinero, es el valor del dinero, y si es en especies, es en función de lo que le dije. ¿Cómo era? Al valor de realización en el ejercicio que corresponde, o sea, en el ejercicio que corresponde imputar a esa mejora, o sea, a ese arrendamiento. Entonces, si el arrendamiento es del año 2020, ¿sí? Si por ese arrendamiento percibido del 2020, percibido X cantidad
en especie, de trigo, lo que sea, entonces, si se vende la totalidad de eso, ese precio de realización es lo que se considera como ganancia bruta, como el ingreso por el arrendamiento, ¿sí? Si no se vende nada en este ejercicio del 2020 sería a qué valor se va a considerar como de ingreso, o sea, de arrendamiento, el valor en plaza de esos bienes, ¿sí? Eso va a ser la ganancia bruta. Y quedará como ajuste para otros, para el momento que se venda. Y aquí quedamos, ¿qué pasa si se ha vendido una parte? Si se ha vendido una parte, se van a utilizar esas dos formas que le acabo de decir. Por la parte que se ha vendido, ¿sí? Suponiendo que se ha vendido de las 100 toneladas, se ha vendido 60 toneladas a 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, eso por 60 toneladas, esos 1.000 pesos va a ser ganancias de este año. Y a su vez, a fin de año, el valor en plaza de las toneladas que nos quedan en stock, que sería el valor en plaza de las 40, suponiendo que el valor en plaza en ese momento sea 1.020. Vamos a sumar esos 1.020 a lo que habíamos declarado más la de la realización y la sumatoria de esos dos va a ser la ganancia bruta por ese arrendamiento. ¿Sí? Chicos, ¿me van siguiendo? Por favor, díganme sí o no, vuelvo, no hay ningún problema. Sí, profe. Sí, profe. Cuando de hecho cuando se vende una parte, ¿qué pasa? Cuando se venden las 60 toneladas a 1.000 pesos. Suponiendo que se vende... va a ser una ganancia de este año? Esa parte no entendí. A ver, cuando se vende, o sea, siempre, o sea, lo que dice la norma, recuerden que es, ¿cuál va a ser el importe que tenemos que declarar como ganancias cuando recibimos especies? ¿Sí? Va a ser el valor de venta de esa especie. Entonces, si de las toneladas el 60% que he recibido las vendo en el año, es que las recibo, ¿sí? Ese 60% a ese precio seguro lo tomo ya como ganancia. También tengo que tomar la diferencia de lo que no he vendido, sería. Pero eso que no he vendido va a ser el valor en plaza al cierre. La sumatoria de esos dos va a ser la ganancia bruta. ¿Sí? Lo que sí queda para ejercicio futuro va a ser para el ejercicio en que se venda lo que queda de toneladas, ¿sí? Va a haber un ajuste positivo o negativo, o sea, va a aumentar ganancia o va a disminuir ganancia según la diferencia que sea con el valor en plaza que hemos declarado, ¿sí? Sería la misma situación de lo que hablábamos con que quede el 100% en stock, solamente que por la diferencia que quede en stock. Segundo inciso, también se considera ganancias las contraprestaciones recibidas, ¿sí?, por la constitución a favor de terceros de usufructo, uso, antícresis, superficie y cualquier otro derechos que se realizan sobre derechos reales. Tarea para la casa, o sea, esto no va a tener mayormente problemas. Lo que sí le doy tarea para la casa, para la próxima clase, es que busquen, según el Código Civil y Comercial, cuáles son cada uno de los derechos reales previstos en la norma. Pero lo que se quiere llegar con esto, entonces, cuando hay constitución, ¿sí? O sea, cuando se recibe, ¿sí?, como dice la norma, el valor, cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución, ¿sí?, a favor de tercero, de usufructo, uso, habitación, antícresis, etcétera, de derechos reales, es considerada renta de primera categoría. Inciso C. Este es otro de los que suelen traer algunos tipos de inconvenientes dentro del estudio. Las mejoras. Leo, inciso C. El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no esté obligado a indemnizar. Entonces, vamos por parte que lo vamos a empezar a desmenuzar ese artículo. Entonces, iniciamos con la primera parte. En la medida que no sea renta de tercera categoría, va a ser también considerado ganancia, ¿qué cosa? Las mejoras
empecemos porque después vamos a analizar qué es mejora. Pero las mejoras que sean introducidas por el inquilino. ¿Sí? Es decir, no es la mejora que yo como propietario introduzco, eso no va a ser ganancia. O sea, ganancia, para que sea ganancia, tiene que haber una mejora introducida por el inquilino que corresponda, que eso se le produzca un beneficio para el propietario y en la medida que el propietario no esté obligado a indemnizar, es decir, que no esté obligado a devolverle la plata de esa mejora que ha introducido el inquilino. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces, hacer ganancias de primera categoría también, ¿qué cosa? Las mejoras introducidas por los inquilinos en los inmuebles, obviamente estamos hablando, que constituye un beneficio para el propietario y fundamental que el propietario no esté obligado a indemnizar. Ejemplo, yo soy propietario, tengo en alquiler o en locación un departamento, ¿sí? O tengo una casa, suponiendo alquilo una casa, y de pronto mi inquilino dice, ha crecido la familia, puedo hacer una pieza más. ¿Sí? Le digo, sí, cómo no, hace la pieza, pero te encarga vos, yo no te pago nada por esa pieza. ¿Sí? Entonces la ganancia esa introducción de esa mejora encuadraría dentro de este concepto. Sería una mejora introducida por el inquilino. ¿Es un beneficio para mí? Sí, paso a tener una habitación más en mi casa, ¿sí? Esa que estoy alquilando, y yo no estoy obligado a devolverle lo que ha gastado en esa mejora, ¿sí? Entonces ahí va a ser ganancia para mí. Ese es el ejemplo, ¿sí? Primero que todo, ¿qué es mejora? Las mejoras, vamos al artículo, artículo 230 del reglamento. Se reputan mejoras y no resultando consecuencias deducibles como gasto, obviamente, aquellas erogaciones que no constituyan reparaciones ordinarias que hagan al mero mantenimiento del bien, ¿sí? Entonces, todas aquellas erogaciones que no sean de mero mantenimiento es lo que se considera mejora. Y a su vez hay una presunción de mejora, que es lo que sigue abajo. Se presume, ¿sí? Admitiendo, es una presunción que admite por el contrario, se presume que cuando un gasto, o sea, una erogación que se realiza es superior al 20% del valor residual del inmueble, se considera o se presume que va a ser una mejora. En el caso de la mejora, recuerden que la mejora aumenta el valor, o sea, se activa, una mejora se va a activar, ¿sí? Y no va a ser deducible como gasto. ¿Sí? Ya vamos a ver después la contracara, porque aquí en este caso estamos viendo la situación de cuando se va a computar una mejora como ganancia. ¿Sí? Porque enseguida vamos a ver que cuando se trate de la temática de la mejora, vamos a ver dos cuestiones. Una cara de la moneda, que es cuando una mejora se va a considerar que es ganancias, o sea que va a ser un ingreso para el contribuyente, y hay otra situación de cómo, también en qué situaciones una mejora, ¿sí? Se pueden deducir. ¿Sí? Son las dos caras. Recuerde que el impuesto a las ganancias es ingreso menos egresos o deducciones. ¿Sí? Bueno, la mejora va a jugar en las dos partes, como ya lo vamos a ver enseguida. Aquí lo que estamos es pura y exclusivamente ahora con el tema de cuándo va a ser considerada ganancia una mejora. Entonces, cuando se trate de una mejora, que la mejora va a ser todo aquello que no sean meros gastos de mantenimiento, sino que sí, o sea, se introduce mejoras que lo que produce es que aumente el valor del bien, ¿sí? Y a su vez, según la ley, se presume, obviamente uno tendrá que probarlo o no, se presume cuando es mayor del 20% del valor residual del inmueble, se presume que es una mejora. Entonces, la mejora va a ser considerada ganancia cuando sea introducida por el inquilino, constituye un beneficio para el propietario y este no esté obligado a indemnizar. Entonces, ¿se acuerda del ejemplo que le daba? ¿Sí? Resulta que yo contribuyente, ¿sí? Propietario, alquilo una casa
en, suponiendo 10.000 pesos por mes, ¿sí? Alguna casa en 10.000 pesos por mes, resulta que el inquilino introduce una mejora armando una pieza, en el ejemplo que le daba, que gasta en esa pieza, gasta 100.000 pesos, ¿sí? Introduce esa mejora y resulta que quedamos de acuerdo en que esa mejora yo no le voy a devolver esa plata que invertí, ¿sí? Yo no estoy obligado a indemnizar. Entonces eso va a ser ganancia. Ahora, esa plata, ¿cuánto le he dado el ejemplo que le dije? Que había gastado el... ¿Mm? 100.000. Bueno, listo. Esos 100.000 pesos que gasta, ¿quién? El inquilino en hacer la mejora, ¿sí? Hemos dicho que va a ser ganancias para el propietario, va a ser ganancia para mí. Ahora, aquí el tema en cuestión, que esto es importante, es cómo imputo esa ganancia. ¿A qué ejercicio o periodo fiscal voy a imputar esa ganancia? Lo que nos dice la legislación es que se va a imputar en función, o sea, se va a prorratear, ¿sí? En función del tiempo contado desde el año en que se realiza la mejora hasta la contado, o sea, se prorratea hasta la finalización del contrato de alquiler que tiene conmigo el inquilino. Entonces, hagamos un ejemplo. Sigamos con el ejemplo. El inquilino le alquilo por 2 años, por decir una cosa, ¿sí? Le alquilo por 2 años. Resulta que en julio del primer año, ¿sí? En julio del primer año, introduce esa mejora por 100.000 pesos, ¿sí? Yo, propietario, como no estoy obligado a indemnizar, el tema es, esos 100.000 pesos va a ser ganancia para mí. Pero ¿para qué años imputo? Voy a imputar, o sea, eso voy a prorratear en función de los meses que queda del contrato de alquiler. ¿Que cuánto nos queda? Como fue un contrato por 2 años, le dije, y fue introducido en julio, nos quedan 6 meses, sería de julio a diciembre del primer año, más 12 meses del segundo año. ¿Sí? Entonces, hago el prorrateo de los 100.000, o sea, sumo los meses que quedan, ¿cuántos son? 18. Los 100.000 divido entre 18 y los multiplico por 6 y eso corresponderá a imputarlo en este ejercicio. Y los 12 restantes en el ejercicio siguiente. ¿Sí? Entonces queda claro, no se imputa la totalidad de la mejora en el ejercicio de realización de la mejora, sino que se la prorratea para imputar según la duración del contrato de alquiler. ¿Quedó claro? Sí, profe, una pregunta. Sí. Usted nos dice que tiene que ser la mejora aproximadamente o mayor al 20% del valor del inmueble, sí o sí. No. El tema es así. La mejora, o sea, para que sea considerada una mejora, y eso en cuanto al concepto de mejora, no va a servir tanto para la parte de ganancias como cuando hagamos una deducción, ¿sí? Porque las mejoras que se hacen se amortizan, igual que un inmueble, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una mejora, lo que considera la ley, que las mejoras van a ser todas aquellas erogaciones que no hacen al mero mantenimiento del inmueble. O sea, no son esos gastos normales de mantenimiento. Por ejemplo, pintar la casa no es una mejora, ¿sí? Entonces, en general tiene que producir ese beneficio adicional a la mejora, ¿sí? Lo que sí dice la ley que hay una presunción, o sea, se presume, admitiendo prueba en contrario, que cuando la erogación realizada es superior al 20% del valor residual del inmueble, se presume que es mejora. Entonces, si es mejora, ese gasto que ha sido realizado no puede ser deducido en su totalidad como gasto, sino se va a haber que amortizarla la mejora, que después vamos a ver el tema de la parte de deducción. ¿Sí? ¿Ahí quedó Bien, claro, bien. Luis? Sí, profe.
Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Bueno, otro de los incisos que corresponde a ganancia, la contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendamiento haya tomado a su cargo. Eso es fácil, no hay mayormente problemas. Resulta que yo realizo un contrato, yo propietario, digo, bueno, listo, usted se hace cargo del impuesto inmobiliario, usted se hace cargo de alumbrado, barrido y limpieza, etc. Bueno, eso, como se va a hacer cargo el inquilino, para mí va a ser ganancias, ¿sí? Lo que sucede en la mayoría de estos casos va a quedar neutro, ¿por qué? Porque a su vez también esas erogaciones que va a ser ganancia para mí, también después van a ser deducibles por mí. Recuerden, como ya habrán visto, como regla, que son deducibles todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. ¿Sí? Es muy factible que esto quede neutralizado. Pero en principio, todos aquellos contribuciones directas o territoriales, es decir, que estén relacionadas al inmueble o gastos relacionados con eso, que se haga cargo el inquilino, o si uno no esté obligado a indemnizar, entonces en estos casos va a ser ganancia para el propietario. Los últimos dos incisos, y después viene otra cuestión, habla sobre el valor locativo. Estos dos casos son también un valor presunto que se va a considerar como ganancia. ¿Qué es lo que dice el inciso F? Va a ser ganancias, ¿qué cosa? El valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Repito, el valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Y el otro inciso, inciso G, el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Entonces, ¿cuándo? Manejamos los dos incisos juntos, entonces. ¿Cuándo? Uno tiene un inmueble que lo puede utilizar para recreo, veraneo o fines similares. Por ejemplo, tengo un departamento en Mar del Plata y resulta que en enero decido, o sea, no lo alquilo, suponiendo en enero y febrero, porque yo lo utilizo para ir a veranear ahí, ¿sí? Bueno, eso, ese enero y febrero, o sea, como eso se podría haber estado alquilado, por eso que dice en este caso el valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo, etcétera, entonces va a haber que considerarse ganancia un valor locativo. Ya vamos a ver cuál es ese valor locativo. Lo mismo sucede cuando, con el otro inciso, cuando uno cede gratuitamente o a un precio no determinado un inmueble. ¿Cuál es el típico ejemplo? Y al decir, hay dos cuestiones con esto para que tengan presente. Suponiendo, yo tengo algunos departamentos que los utilizo para alquilarlos, si lo utilizo lo tengo como rentas, y resulta que a mi sobrino o resulta que a mi hija que se acaba de casar, digo, no, a ver, que vas a estar alquilando, toma, te lo cedo gratuita, o sea, te lo presto, ¿sí? Te lo presto al departamento para que vivan ahí hasta que tengan ustedes una casita, ¿sí? Si no estuviese este inciso, es decir, del valor locativo presunto por bienes cedidos gratuitamente o a un precio no determinado, no me podrían cobrar un alquiler porque no ingresaría como ganancia bruta por el inciso A, dado que no recibo dinero o bienes en especie. No hay un alquiler, ¿sí? Pero entonces en este caso sí va a ser ganancia en función de este artículo, el ejemplo que le estoy dando, porque estoy cediendo gratuitamente a un precio no determinado un inmueble, entonces voy a computar como ganancias que es un valor locativo. ¿Cuál va a ser ese valor locativo? Sería el valor que está en plaza de alquiler de un inmueble semejante, ¿sí? Entonces, a lo que en plaza, es decir, en definitiva, a lo que yo podría alquilarlo ese departamento con esas condiciones, ese va a ser el valor que tengo que declarar como valor locativo, como ganancias en estos casos, ¿sí? Y una cuestión que quiero que tengan en cuenta, que hay muchos contadores que muchas veces se confunden con estas cosas, ¿cuál es?
quizás algunos lo hayan visto, si alguno trabaja en algún estudio contable, o si alguno tiene, si no tienen vivienda propia y están alquilando, muchas veces, en lugar de hacer un contrato de alquiler, hacen un comodato. No sé si a alguno les pasó. En lugar de hacer un contrato de alquiler, hacen un comodato. Y por fuera, o sea, sin que nadie sepa, firman unos documentos, ¿sí? Para ir cobrando. ¿El comodato qué es? Es un contrato de préstamo, ¿sí? El comodato en definitiva es un préstamo. Entonces hacen un contrato de comodato muchas veces, pero por otro lado le hacen firmar documentos, entonces a medida que van pagando ese alquiler, o sea, lo esconden a un alquiler, a una locación, esconden bajo un comodato. ¿Me van siguiendo? Bueno, en esos casos hay muchos que creen que no deben pagar el impuesto a las ganancias porque lo tienen en comodato. Y no, tienen que pagar porque por más que en el fondo esa situación sea un alquiler, una locación encubierta, ¿sí? Más allá de eso, el hecho de que sea con un comodato, si bien no va a entrar por el inciso A que veíamos, entra por el valor, por el inciso G, que es esto que le decía, por el valor locativo de bienes cedidos gratuitamente a un precio no determinado. ¿Sí? Eso tengan presente porque hay muchos contadores que creen que porque sus clientes tienen renta de primera categoría, suponiendo que tengan 10 departamentos y de los cuales 5 lo tienen como datos y por los otros 5 cobran el alquiler, creen que solamente tienen que declarar por los 5 que cobran el alquiler. No, por los 5 que están en comodato van a tener que declarar también ganancias, pero bajo valor locativo presunto, ¿sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. perfecto. Sí, Sí, bueno, ahí sí tengo yo un departamento que sí, en realidad, generalmente lo alquilo, pero lo tengo sí, ahora sin alquilar. ¿Eso también se hay sí. que declarar? No, En este caso no. no, en ese caso no. En ese caso no lo declaras. Ese ejemplo válida la pregunta, ya lo van a ver después en la práctica, pero cuando no está alquilado, no puedes, no declaras ese ingreso. ¿Sí? Otra cosa que me había olvidado y algo le había comentado ya en la clase anterior, recuerden que lo que es renta de primera sigue el criterio de imputación de lo devengado, ¿sí? Y no de lo percibido. Recuerden entonces, si sigue el criterio de lo devengado, normalmente, si en un año, suponiendo que el inquilino en todo el año, ¿qué va a pasar? Hay que declarar los 12 meses devengados, ¿sí? Y suponiendo que el inquilino ha pagado solamente 7 meses, lo mismo hay que considerar como ganancia, como es por lo devengado, que considerar los 12 meses, ¿sí? Recuerden que tanto para el criterio de imputación es tanto para los ingresos como para los egresos. Entonces, para las ganancias, en caso de renta de primera categoría, va a seguir el criterio de lo devengado y también en el caso de los egresos, suponiendo que tengo que deducir la luz, por ejemplo, ¿sí? Como un gasto, deduzco la luz, por ejemplo, o luz o cualquier otro gasto necesario para conservar la ganancia grabada, entonces en ese caso si no la tengo pagada a las boletas, lo mismo como ya ha devengado, en este caso ha nacido el derecho a pagar, a lo que estamos hablando de los gastos, hay que computarlo como egreso, aunque en los hechos no haya sido realizado todavía. ¿Sí? Bien. Pero y hay Y el mucha último, diferencia, por ejemplo, si alguien perdón, tiene un sí, edificio y paga valor locativo o paga alquiler, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, no sé, el porcentaje de impuesto que paga. o sea, en principio no debería haber una diferencia porque sería al valor que debería cobrar en caso que lo alquilase. ¿Me entiendes? O sea, no debería haber una diferencia. Pero bueno, alguno Pero ahí en la puede ser que haga realidad, jugar ¿cuál es algún. la diferencia? ¿Perdón? En la realidad, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en la realidad no debería haber. El tema es que está de esta manera.
Pilar, está de esta manera introducido en la ley porque si no se corre el riesgo de que escondan verdaderos alquileres a través, en el ejemplo que le daba, a través de comodatos. Sí, o sea, que yo te hago una sesión, cedo, les presto, le dejo en comodato determinado inmueble, yo digo que no estoy cobrando nada, listo, no obtengo ingresos por eso, pero por bajo la mesa me están pagando, ¿sí? Entonces, a efecto de que no se produzca esa situación es que están estos valores locativos presuntos. El valor locativo presunto, ¿cuál sería? Lo que, si lo alquilase en las condiciones que está, es cuánto es lo que debería recibir, ¿sí? Lo que pasa es que ese valor, de alguna manera, lo va a colocar uno. Entonces, el fisco puede ser que sí quiera hacer algún tipo de ajuste si no está de acuerdo con ese valor, ¿sí? Bien. Y el último párrafo dice, se consideran también de primera categoría las ganancias que los locatarios obtienen por el producido en dinero en especie de los inmuebles urbanos rurales dados en sublocación. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que también está alcanzada la sublocación. ¿Qué es la sublocación? Yo le alquilo, por ejemplo, a Luis y Luis a su vez alquila. ¿Sí? Es inmueble que le doy el alquiler y Luis a su vez alquila a otra persona. Entonces, para Luis también va a ser considerada ganancia y va a seguir bajo la misma tónica que esto, lo que es renta de primera categoría. ¿Sí? Creo que ¿cómo hace el Estado para saber de todo eso? O sea, por ejemplo, si no o sea, por ejemplo, si vos pagas un alquiler, la mayoría de las veces pagas en efectivo. No es que nunca te quieren aceptar débito ni nada de eso. Entonces, ¿cómo hace el Estado para saber? A ver, aquí nos vamos a ir adelantando un poco de lo que después van a ver conmigo en tercer año, que es todo el tema de procedimiento tributario. ¿Sí? La determinación de los impuestos, ¿sí? Es nuestro sistema tributario, o sea, para todos los impuestos, sigue bajo la forma de declaración jurada, o sea, autodeterminado por el contribuyente por medio de declaración jurada. Es decir, es el contribuyente quien tiene la obligación de cuantificar sus tributos, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de renta de primera, es el contribuyente, o sea, porque la declaración jurada, que por eso mismo se llama declaro bajo juramento, que lo que estoy diciendo que es ganancia, que son ingresos y que son egresos, en este caso de ganancia, es esto, ¿sí? Cuando, obviamente que si existe una autodeterminación, es muy factible que no quieran declarar todos los contribuyentes. Entonces, cuando existe esta forma de determinar los tributos, que es la autodeterminación por el contribuyente a través de declaración jurada, que es el ejemplo que tenemos nosotros, existe otro procedimiento alternativo, excepcional, para aquellas situaciones en que no se cumple con la autodeterminación. ¿Cuándo sería que no se cumple? Que directamente no presente las declaraciones juradas o que lo que presenta resulte impugnada. Entonces, a través de una fiscalización, ¿sí? El fisco que observa que en una fiscalización, si dice que ha tenido un alquiler tiene 10 departamentos, figura, y de pronto ha tenido un alquiler de, por decir ahora, de 3.000 pesos de un departamento en pleno centro, casi seguro que lo van a impugnar eso diciendo que eso no es el ingreso. ¿Me va siguiendo? ¿Me van siguiendo? Entonces, es el fisco quien, con los medios que tiene, el que va a hacer todo un control para ver si se está declarando bien o mal. ¿Sí? Más allá de eso, cuando uno declara mal, también va en contra de las normas, pueden venir también, aparte del impuesto que se haya dejado de ingresar, también va a haber multas, ¿sí? Porque se tipifican infracciones, ya sean formales en algunos casos y materiales en otras, ¿sí? Entonces, es la forma, o sea, el hecho de que estén previstas infracciones dentro del ordenamiento tributario, es la forma también para asegurarse el cobro de los impuestos, ¿sí? Para que traten
con la existencia de infracciones para que traten de que los contribuyentes realmente declaren lo que correspondan y no se jueguen a que haya algún tipo de ajuste, se den cuenta que no es lo que correspondía y no solo haya que pagar lo que se dejó de pagar más intereses, sino correspondan también a algunas multas, ¿sí? No sé si a eso es lo que ibas, Ariana. Sí, a eso quería preguntar. El fisco, sí, el fisco, les comento, a ver, con todo el tema de lo que está todo digitalizado, o sea, cada vez se hace más difícil para las personas no declarar lo que realmente es, ¿sí? El, voy a poner en pausa y les cuento. Ejemplo, les voy a contar una situación, por favor, y esto no lo pasen a nadie, una situación que me sucedió a mí, ¿sí? Ante una inspección que yo tenía en el fisco. O sea, yo ejerzo en forma independiente la profesión y soy también, tengo ingresos, en el caso de cuarta categoría, como docente, ¿sí? De la UNCE. Bueno, en una inspección que tuve, me piden toda una serie de información relacionadas a mi actividad. Y bueno, y cuando me piden también los recibos de sueldo, y la verdad que no lo tenía a todo. Había algunos recibos que me había olvidado de solicitarlo en la UNCE. Bueno, o sea, en la FIP lo tenían. O sea, con un dedo, o sea, tocan una tecla y tienen varias informaciones, ¿sí? El tema con los bancos, tienen información directa con los bancos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que le estaba dando, es más, cuando le digo al inspector, que es un inspector amigo, mira, me están faltando 2 recibos, ya te los traigo. No, déjalo, no importa, aquí los tengo. Y me muestro y tenía, es más, le he pedido que por favor me tire una copia de los recibos que tenía, si yo ya no lo tengo que pedir, ¿sí? Obviamente que me lo dio sin que nadie sepa, pero lo que voy es que existen, hoy por hoy, o sea, el fisco tiene mucho acceso, o sea, mucha información que tienen eh, de los contribuyentes, ¿sí? Sobre todo, casi todo ya está bancarizado, ¿sí? Todo lo que entra por sistemas de los bancos seguro tiene información de eso, ¿sí? Eh, ¿Alguien está levantando la mano, perdón? Bueno, no sé si va por ese lado, Ariana, o... Sí, profe, eso iba por ese lado. Bueno, si no, cualquier cosa me pregunta. Bueno, sigamos entonces. Bueno, eso básicamente en lo que refiere a lo que es ganancia bruta. De aquí, algunos de los tics que le doy para que tengan en cuenta con respecto a esta categoría, o en lo que le puede causar de alguna manera un poco de problema al momento de rendir, ¿cuáles son? ¿Qué pasa con el arrendamiento en especie que hemos visto recién? ¿Sí? Arrendamiento en especie. ¿Cómo se imputa? ¿Sí? ¿Cómo se imputa? Entonces, ¿cuál va a ser? Cuando digan arrendamiento en especie, va a ser entonces el valor de realización, es decir, el valor de la venta siempre y cuando sea dentro de ese ejercicio. ¿Sí? La venta de esos bienes que se ha recibido, de esos bienes que se reciben en especie, ese arrendamiento. Y si es que no se ha vendido, o la parte que no se ha vendido, es decir, lo que ha quedado en existencia, que todavía no se lo ha podido vender, eso va a ser el valor en plaza al cierre del ejercicio. ¿Sí? Todo eso va a ser ganancias. Y en el momento en que se vendan los bienes, va a haber un ajuste que va a ser ganancia o va a ser pérdida según la diferencia que se produzca con el valor de venta frente a lo que uno había declarado en el valor de plaza. ¿Sí? Entonces, lo que puede producir algún tipo de problema es arrendamiento en especie. Otro lo que puede producir y se olvidan es el tema de cómo se imputan las ganancias cuando se tratan ganancias por mejora. ¿Sí? Va a ser ganancias cuando sean las mejoras introducidas por el inquilino, produzca un beneficio para el propietario y el propietario esté obligado a indemnizar. Entonces, en ese caso va a ser ganancias. ¿Y cómo se imputa? En forma proporcional, ¿sí? Se prorratea, ¿qué cosa? Ese valor de la mejora lo prorrateamos por lo que queda de duración del contrato de alquiler. Sigamos. Ahora,
hemos dicho que el impuesto a las ganancias era como un estado de resultados, ¿se acuerdan? Por un lado, los ingresos, que va a ser esta ganancia bruta, y le vamos a descontar o restarle, ¿qué cosa? Todos aquellos gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada, ¿sí? Ustedes ya vieron con la contadora, ganancias especiales de las 4 categorías, ¿sí? Las deducciones especiales de las 4 categorías, deducciones generales, etcétera. Pero la regla, ¿cuál es? Que serían deducibles todos aquellos gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Bueno, entre esos, ¿qué vamos a tener? Las amortizaciones del inmueble, ¿sí? Los inmuebles que me producen ganancias, los que los tengo en alquiler, se van a amortizar, ¿sí? ¿Qué se amortiza? La parte del edificio. Obviamente la parte de la tierra no, se amortiza la parte del edificio. ¿En cuánto tiempo se amortiza? Esto es igual que el tema contable, se amortiza, si bien se lo hace en forma trimestral, se lo amortiza durante el transcurso de 50 años, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con las mejoras? La mejora sea introducida por el inquilino, perdón, la mejora sea ganancias, es decir, que haya sido introducido por el inquilino y el contribuyente no lo haya indemnizado, ¿sí? Esa va a ser la única ganancia, digamos, esa va a ser la mejora sobre ganancia. O sea introducida, o la mejora que sea introducida por el inquilino y yo le haya devuelto la plata, o las mejoras que han sido introducidas por mí, es decir, en general, hablando de todas las mejoras, ¿sí? La mejora se va a poder deducir. ¿Cómo se deduce una mejora? A través de la amortización. ¿Y cuánto y en cuánto tiempo se lo va a amortizar? En función de la vida útil restante del inmueble. Si es que, recuerden que el inmueble se amortiza en 50 años, resulta que ya han pasado 20 años y yo introduzco una mejora, ¿sí? Se introduce una mejora en el inmueble, entonces, ¿cuál va a ser la vida útil de esa mejora? Va a ser los años que quedan residuales del inmueble. Le he dado el ejemplo 20, se va a tener que amortizar la mejora en 30 años, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Aquí estamos en la contracara, no en la parte de ingresos, que eso ya hemos visto, sino estamos viendo cómo se deduce, o sea, cómo va a ser egreso de una mejora, ¿sí? ¿Qué gasto se va a dar de la mejora? ¿Me van siguiendo? Entonces, la mejora, ¿cómo se deduce? A través de una amortización, igual que el inmueble, porque la mejora pasa a formar parte del inmueble, ¿sí? Solamente que con otro valor, se lo toma por separado, ¿sí? Porque va a seguir en función de en cuánto tiempo vas a amortizar, en función de la vida útil restante del inmueble. Doy de nuevo un ejemplo. Suponiendo que han pasado 40 años, 40 años van pasando y recién introduzco una mejora. ¿En cuánto tiempo? Y esa mejora de 1.000.000 de pesos. ¿En cuánto tiempo tengo que amortizar ese millón? En lo que me queda, que serían 10 años de vida útil del inmueble. Entonces, serán 100.000 pesos por año de amortización de la mejora. Cosa que cuando termine de amortizar el inmueble, termino de amortizar la mejora. ¿Sí? Aquí viene la pregunta, y esto siempre suele preguntarse en clase, y esto no está en la ley, sino que es en un dictamen de la FIP. Sí lo van a encontrar en el libro de 10. ¿Qué pasa? ¿Sí? Y aquí les pregunto, primero a ver qué es lo que ustedes creen que pueda suceder. ¿Qué pasa si el valor que tienen, el valor residual es 1? Si digo valor residual es 1, ¿qué significa? Que está totalmente amortizado el inmueble. ¿Sí? O sea, no puede figurar valor o 0,01. O sea, no puede figurar valor 0 porque si es 0 quiere decir que no existe el inmueble. Entonces, si el inmueble está con el valor ínfimo 1 o 0,1, ¿qué significa? Que está totalmente amortizado. ¿Sí? ¿Qué pasa si está totalmente amortizado el inmueble y se introduce una mejora? Suponiendo introduzco una mejora de 300.000 pesos, hago una habitación más
en la casa que tenía alquilando, introduzco la mejora, pero resulta que esa ya la vengo alquilando hace 50 años y está totalmente amortizado el inmueble, pero introduzco una mejora. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué creen? Díganme lo que creen, obviamente que todavía eso no lo saben, ya les voy a decir. ¿Ustedes qué creen? Y se actualiza el valor del inmueble, pero no sé si se hace en 50 años. O sea, uno podría pensar, bueno, deduzco todo, a ver, digo lo que uno podría pensar, ¿no? Todavía no le estoy diciendo qué se hace. Uno dice, bueno, a ver, como ya está, como sigue, tengo que amortizar en función de la vida útil restante del inmueble y ya no tiene vida útil restante, podría amortizar la totalidad en el ejercicio de la mejora. Lo tomaría como un gasto, Pero ¿sí? puede ser Entonces que amortizo el la 100%. mejora le sume vida útil. ¿Cómo? Puede ser que la mejora le sume vida útil. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, o sea, en principio podría ser, a ver, en los hechos seguramente le suma la vida útil del inmueble. Lo que pasa es que el inmueble uno ya lo ha amortizado totalmente, ¿sí? Lo que se hace en estos casos, lo que van a hacer en estos casos y lo que es la posición del fisco, en este caso es que a la mejora, cuando el inmueble está totalmente amortizado, a la mejora que se introduce se lo considera como si fuese un inmueble nuevo. ¿Sí? Entonces, si se lo considera como un inmueble nuevo, ¿en cuánto tiempo voy a amortizar la mejora? ¿Mm? En 50, 50 profe. años. En 50 años, exactamente. Entonces, amortizaré 2% por año. ¿Sí? Y eso recuerden, no lo van a encontrar en la ley. Es la posición del fisco a través de un dictamen, si lo van a encontrar en el libro. No le digan a las profes, pero son preguntas de examen, eso, para ver de que hayan visto de los libros y no hayan visto solamente de la ley, ¿sí? Entonces, cuando un inmueble está totalmente amortizado, las mejoras que se introducen, ¿sí? Se lo consideran esas mejoras como un inmueble nuevo y se la amortizan, entonces, en 50 años, ¿sí? 2% anual, la amortización. Bien. Sigamos entonces. También están las deducciones especiales de la primera categoría. Y en este caso, ¿cuáles son? Los gastos de mantenimiento. ¿Sí? Lo van a encontrar en el artículo 89 de la ley. Les leo. Dice. De los beneficios incluidos en la primera categoría se podrán deducir también los gastos de mantenimiento del inmueble. A estos fines, los contribuyentes deberán optar para los inmuebles urbanos por alguno de los siguientes procedimientos. Deducción de gastos reales a base de comprobantes o deducción de gastos presuntos que resultan de aplicar el 5% sobre la renta bruta del inmueble, por todo concepto, reparaciones, gastos de administración, primas de seguros, etc. Adoptado un procedimiento, el mismo deberá aplicarse para todos los inmuebles durante 5 años. No podrán utilizar esta opción quienes llevan libros o bien tienen administradores que deban rendir cuentas. Y el último párrafo, para los inmuebles rurales, la deducción será en todos los casos procedimiento de gastos reales de comprobantes. Le traduzco. Vamos, ¿qué es lo que sucede con los gastos de mantenimiento? Bien, como deducción para la renta de primera categoría, la deducción especial de renta de primera son los gastos de mantenimiento. El gasto de mantenimiento puede hacerse de dos maneras y hay excepciones. Esas dos maneras, ¿cuáles? Ya sea gastos reales a través de comprobantes, se deduce, o sea, en función de los comprobantes que se tiene, que esto no incide con el tema de la imputación, va a seguir siendo por lo devengado, solamente que en función de comprobantes reales, ¿sí? Siempre va a ser por lo devengado, ¿sí? Estamos hablando de renta primera, solamente que va a ser o gastos reales en función de comprobantes o bien gasto de mantenimiento presunto que va a ser el 5% de la ganancia bruta. ¿Sí?
estamos hablando de la ganancia bruta de los producidos de renta de primera categoría. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Las condiciones son las siguientes. ¿Siempre se va a poder optar por gasto de mantenimiento presunto? No. Hay 3 situaciones en las cuales sí o sí va a ser gasto de mantenimiento en función de comprobantes, gasto de mantenimiento reales y no presuntos. ¿Cuáles? Cuando se trate de alquileres rurales, o sea, si son rurales, o sea, arrendamientos de campos, o sea, inmuebles rurales, no puede haber gasto de mantenimiento presunto. Sí o sí va a tener que ser gasto de mantenimiento por comprobantes, gasto de mantenimiento reales, ¿sí? Tampoco cuando los sujetos lleven libros, tampoco se puede optar por los gastos de mantenimiento presuntos, y tampoco cuando existan administradores que deban rendir cuentas. O sea, bajo estas 3 situaciones no puede haber una opción de gasto de mantenimiento presunto, sino que va a ser en función de comprobante, es decir, gasto de mantenimiento va a ser en función de comprobante, es decir, gastos reales. ¿Sí? Lo que sí dice la ley también, cuando uno hace la opción por uno de estos, por el gasto en este caso, va a ser la opción. Si uno no hace ninguna opción, se considera que es gasto de mantenimiento real. ¿Sí? Ahora, cuando uno hace la opción, va a ser gasto de mantenimiento presunto, lo tiene que mantener 5 años. ¿Sí? Yo no puedo hacer, suponiendo hago la opción para el 2020, dentro de 2 años, noche, voy a hacer gasto real. No. Tengo que esperar 5 años. Cuando pasen los 5 años, puedo optar, suponiendo, a volver a gasto de mantenimiento real. Haciendo la opción, tengo que esperar de nuevo 5 años para poder cambiar. ¿Sí? No necesariamente cada 5 años debo cambiar. O sea, o puede ser que yo decida no hacer una opción y siempre lo utilizo el gasto de mantenimiento real. ¿Sí? Aquí en esto, el día de mañana ustedes dirán, bueno, pero ¿qué me conviene? ¿Gasto de mantenimiento presunto o gasto de mantenimiento real? Y bueno, hagan números y verán. ¿Sí? Quizás, o sea, eso como contado el día de mañana, fíjense que, a ver, si normalmente con gasto de mantenimiento real tengo esto, y si utilizo gasto de mantenimiento presunto tengo esto, y bueno, si puedo deducir más, si el 5% es mayor de la ganancia bruta, el 5% es mayor, que sería lo que voy a tomar como gasto de mantenimiento presunto, es mayor que los gastos reales, y bueno, me conviene utilizar la deducción sobre gasto de mantenimiento presunto. ¿Me van siguiendo? O si fuese al inverso, no, prefiero no utilizar el gasto de mantenimiento presunto y utilizo los gastos reales. O sea, eso ya va a depender, y ahí es donde, chicos, el día de mañana, cuando sean contadores, ahí es donde ustedes tienen que hacer la diferencia, ¿sí? Con el resto de los contadores. Porque hoy por hoy, ¿sí? A ver, no digo que sean todos los contadores así, pero la mayoría de los contadores son meros liquidadores de impuestos, ¿sí? Ustedes traten de asesorar a un contribuyente el día de mañana. O sea, no le pidan las cosas y liquiden y chao, no. Traten de asesorarlo, que le conviene hacer esto. Aquí siempre estamos hablando dentro de los márgenes de la ley. O sea, no estamos hablando de nada ilegal, ¿sí? Así, aquí con esto, entre gasto de mantenimiento presunto o real, y está la opción de que uno lo puede utilizar. ¿Sí? Entonces, así como esto, hay muchas situaciones más. Entonces, esto el día de mañana ustedes como contadores presten un asesoramiento. O sea, a sus clientes no sean liquidadores de impuestos. Cualquiera liquida. El tema es saber asesorar. Para eso tienen que estar leyendo la ley, ver las distintas situaciones alternativas que pueda haber. ¿Sí? Bueno, ahí me he ido un poco por las ramas. ¿Qué otra cosita? Profe, Sí. una pregunta, eso de alquileres rurales, sujetos que llevan libros, ¿qué era eso? Porque me perdí. Rocío, ¿sos? ¿Quién hablaba, Rocío? No te he entendido Sí, nada, lo que pasa es que Rocío. usted mencionó 3 alquileres. Según la ley, o sea, Usted mencionó a ver, 3 puntos, que era sí, administrador. si me permite, te digo porque te noto entrecortada. Decía que hay 3 situaciones en las cuales no se puede optar por gasto de mantenimiento presunto, sino que sí o sí hay que hacer por gasto de mantenimiento real. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3? Cuando se trate de arrendamientos rurales, o sea, alquileres de inmuebles rurales, ahí no se puede optar por gasto de mantenimiento presunto. Tampoco
cuando el contribuyente lleve libros y tampoco se puede optar por gastos presuntos cuando existan administradores que deban rendir cuentas al propietario. ¿Sí? ¿A eso te referías, Rocío? ¿Rocío? Sí, profe, Eso gracias. no, de nada. Eso que estoy diciendo es el artículo hoy, artículo 89. Otra cosita, chicos. Todos aquellos que vean, es más, les aconsejo que compren la separata nueva, la ley nueva, pero cualquier cosa cuando vean artículos, o sea, libros que están con la ley vieja, en la parte de atrás, a ver, por ejemplo, aquí yo tengo la ley nueva. No sé si llegan a ver, ¿sí? Hay un cuadro de correlación de los artículos. ¿Sí? En una de las partes de la ley nueva van a ver la correlación de los artículos del texto actual con el texto ordenado anteriormente. Es decir, el texto ordenado en el año 19 con el texto ordenado anteriormente. Entonces, ahí van a ver que lo que era artículo, lo que hoy es artículo 44, que estamos viendo de ganancia bruta, antes era el artículo 41. ¿Sí? ¿De qué le va a servir esto? Esto le va a servir cuando vean alguna bibliografía que no está con el texto ordenado en el 2019. ¿Sí? Bueno, gente. Ya me he quedado sin voz también. Aparte me parece que lo he cansado un poco con 1 hora 5 minutos. El miércoles tienen con la contadora Simonetti, seguramente ya van a empezar a ver práctica con respecto a la temática esta que hemos estado viendo, ¿sí? Y nos vemos, si Dios quiere, el lunes de la semana que viene. ¿O es feriado? Bueno, si no es feriado, nos vemos el lunes de la semana que viene. Es feriado, profe, el lunes. Es feriado, el del jueves 17 lo pasan para el lunes. Mejor, entonces no nos vamos a ver el lunes. No es que no lo quiera ver, sí me gusta verlo, pero prefiero no verlo. Bromita. Bueno, si es que no hay, bueno, si no nos estaremos viendo en algún momento. Bueno, próxima clase lo mismo. Bueno, recuerden, para la próxima clase les di trabajo. A ver, Lucrecia Díaz Pantón, hoy me dijeron en el trabajo que eso se define, lo del feriado. Bueno, capaz que no sea feriado y nos vemos entonces el próximo lunes. El trabajo para la casa, recuerden que tienen que buscar las definiciones de los derechos reales a lo que se hace referencia el artículo 44, inciso B de la ley, ¿sí? Así, trabajo para la casa y voy a preguntar y cada uno de ustedes me va a decir, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo, chicos. Buena semana, que empiecen esta buena semana y que sea un mejor el fin de semana. Nos vemos, gente. Profe, gracias. Adiós. ¿Algo antes? No. ¿Alguna pregunta?